Adelante. Compañeros, muy buenos días. Bienvenidos a una sesión de la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. Hoy es un domingo especial, pues el día de hoy tendremos un homenaje al comandante y se titula nuestra Escuela de Cuadros el día de hoy, Homenaje a Fidel, el más aventajado discípulo de Martí y continuador de su obra, en el marco de los 100 años del primero y el 173 del segundo. Y bueno, nuestro único expositor será el secretario general del Partido Popular Socialista de México, el maestro José Santos Urbina. Adelante, compañero. Gracias. Este, Necesito el permiso de conexión para presentar. Señor Anael, Por favor, compañero Nael. Ahí está. María Montessori, Montessori. Gracias, estimadas compañeras y compañeros. El día de hoy queremos rendir un sentido homenaje al comandante Fidel Castro en el marco de su 100 aniversario y del 173 aniversario también del apóstol José Martí. Esto pues en el contexto del centenario del comandante de 100 años con Fidel y como parte de toda esta jornada de carácter mundial para recordar el pensamiento y la obra del comandante Fidel Castro. El Partido Popular Socialista de México rinde un sentido homenaje tanto al comandante Fidel Castro como a José Martí, hoy en ocasión también de su natalicio de ambos. Honrar honra, señaló el héroe nacional de Cuba, José Martí, destacando que la acción de rendir tributo eleva moralmente al individuo y fortalece los valores propios al reconocer el mérito, la virtud y el sacrificio de aquellos que sirven al bien y a la felicidad de la humanidad. Sea este homenaje al gran arquitecto de la dignidad latinoamericana, comandante Fidel Castro, y al legado del apóstol de Cuba y de nuestra América, José Martí, una muestra de gratitud y reconocimiento a dos hombres que con su acción y pensamiento esclarecieron el camino que han de seguir nuestros pueblos para su emancipación y gloria. A Martí, el apóstol de nuestra América, quien con una visión, quien con una visión integradora de alcance universal expuesta en sus ideas y principios éticos y revolucionarios profundamente humanistas, definió el carácter antiimperialista, patriótico y de unidad latinoamericana que debe tener la lucha de nuestros pueblos por su definitiva independencia. Y a Fidel, que en el centenario de su nacimiento se alza ante nosotros como uno de los grandes constructores de la integridad latinoamericana, conductor de un pueblo que conquistó su plena soberanía, estratega de una revolución que transformó la historia del continente y símbolo universal de resistencia frente al imperialismo. El maestro y el discípulo más aventajado, continuador de la obra martiana que define la grandeza de Cuba en el concierto universal e inspira su anhelo libertario en el amor a la patria, como fuerza invencible contra quien la oprime y la ataca. Patria es humanidad, una verdad esencial que cabe en el ala de un colibrí y que es, sin embargo, la clave de la paz pública, la elevación espiritual y la grandeza patria, como sentenció Martí. Patria es humanidad, es aquella porción de la humanidad que vemos más de cerca y en que nos tocó nacer,
y ni se ha de permitir que con el engaño del santo nombre se defienda monarquías inútiles, religiones ventrudas o políticas descaradas y hambronas, apuntó Martí. Patria es humanidad. Refleja el espíritu de lucha y sacrificio por la libertad de Cuba, pues el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisa en nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca, como Martí lo definió en su poema Abdalá. Pero a la vez, Cuba es humanidad cuando comparte con el mundo lo que tiene, cuando hermana sus experiencias, envía médicos a otros países, cura y salva vidas, alfabetiza a pueblos enteros y da su sangre, si es preciso, para defender al hermano cuando el gigante de 7 leguas lo oprime y ataca. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo, cultivo una rosa blanca, apuntó sencillo José Martí. En este, combinando el sentimiento de la defensa patria y por otro lado también la defensa de la humanidad y del sentido de lucha de paz que Cuba exige y reclama. El pensamiento martiano explica el carácter patriótico y antiimperialista del pueblo cubano y también internacionalista de su revolución socialista de liberación nacional. Y Fidel, como fiel discípulo del pensamiento martiano, recoge esa herencia convirtiéndose en el discípulo más firme de ese deber en su pensamiento y en su acción revolucionaria. Recordando la sentencia de Martí, Fidel dijo en Venezuela: claro, hay partes de esa humanidad más cercanas y otras más lejanas. Cuando hablamos de humanidad, pensamos en primer término en nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños, a los que no olvidamos nunca, abogando por levantar la bandera de la patria, es humanidad, conscientes de que solo podemos salvarnos si la humanidad se salva. Por eso la grandeza de Fidel no se explica solo por sus victorias, sino por la raíz profunda que las nutre, su condición de discípulo más aventajado de José Martí, el maestro que enseñó que la patria solo es verdadera cuando es con todos y para el bien de todos. En esa máxima se cifra una ética. Solo se es patriota cuando se lucha por la autodeterminación de cada pueblo, por su liberación frente al imperialismo y frente a las fuerzas locales que lo sostienen. Fidel hizo de esas enseñanzas su brújula ética y política. Por eso pudo afirmar en la hora decisiva que el único autor intelectual del asalto al cuartel Moncada es José Martí, subrayando que la revolución de mediados del siglo XX no fue una ruptura con el pasado glorioso, sino su continuidad creadora. Y así como Martí escribió que la libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio, evocando el sacrificio que entraña toda lucha revolucionaria. Fidel decidió asumir ese precio sin la menor vacilación. En la confluencia de ambos, Martí, el maestro que sembró la ética de la nación, y Fidel, el discípulo que la llevó a la victoria, se encuentra la columna vertebral de la revolución cubana y una de las herencias morales más luminosas de nuestra América. Martí guió e inspiró el asalto al cuartel Moncada y al Carlos Manuel de Céspedes, que Fidel encabezó, también en el programa revolucionario de Cuba, que Fidel esbozó en su alegato de defensa ante la junta militar que lo enjuiciaba y que conocemos en la sentencia que expresó señalando: condenadme, no importa, la historia me absolverá. También la tenaz organización del grupo guerrillero que regresó desde México a bordo del Gramna, el desembarco y la lucha en la Sierra Maestra hasta la victoria de 1959. Lo mismo puede decirse de la batalla contra quienes desde dentro y fuera de Cuba
pretendían frustrar la revolución, reduciéndola a cambios cosméticos bajo el gobierno tibio de Manuel Urrutia. De igual manera, la primera ley de reforma agraria, promulgada el 17 de mayo de 1959, fue una realización fiel del ideario martiano. Estados Unidos intentó impedirla mediante presiones económicas y chantajes. Limitó la importación, refinación y suministro de combustible a la isla. Aprobó la llamada Ley Puñal, que redujo la cuota azucarera cubana en el mercado norteamericano y que más tarde sería suprimida por completo. Con ello puso en marcha una campaña de agresiones contra Cuba revolucionaria que perdura hasta hoy. Fidel, guiado por el patriotismo radical y el antiimperialismo de Martí, respondió nacionalizando 26 compañías estadounidenses que controlaban 3 refinerías de petróleo, los monopolios de la electricidad y el teléfono, así como 36 de las mejores centrales azucareros de Cuba. Desde sus primeras intervenciones públicas, Fidel se reconoció heredero directo del ideario martiano. No era un gesto retórico, era la afirmación de que la revolución del siglo XX retomaba el hilo roto de 1895. Por eso, en 1953, al declarar que el único autor intelectual del asalto al Moncada es José Martí, situó su acción en la continuidad de una obra mayor. Martí había enseñado que la libertad no admite postergaciones y que la dignidad es el fundamento de toda política. Fidel llevó esa lección al terreno de la praxis revolucionaria. Por eso pudo afirmar en la hora decisiva que el único autor intelectual del asalto al Moncada es José Martí, subrayando que la revolución de mediados del siglo XX no fue una ruptura con el pasado glorioso, sino su continuidad creadora. Y así como Martí escribió que la libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio, evocando el sacrificio que entraña toda lucha revolucionaria, Fidel decidió asumir ese precio sin la menor vacilación. En la confluencia de ambos, Martí, el maestro que sembró la ética de la nación, y Fidel, el discípulo que la llevó a la victoria, se encuentra la columna vertebral de la Revolución cubana y una de las herencias morales más luminosas de nuestra América. Fidel dirigió personalmente y en primera fila de combate la defensa del suelo patrio en Playa Girón, cuando Cuba fue invadida en 1961 por los mercenarios reclutados, organizados, entrenados y financiados por el gobierno de Kennedy. Inspirado y guiado por Martí, en no más de 3 días emergió vencedor, neutralizando a los aproximadamente 1,500 efectivos de la Brigada Mercenaria 2506, entrenados por la CIA, y consolidando una victoria que la historia recuerda como la primera gran derrota del imperialismo estadounidense en América Latina. Esa agresión estuvo precedida por el sabotaje del vapor La Cubre en 1960, que costó vidas cubanas, y por bombardeos aéreos realizados desde avionetas provenientes de Estados Unidos contra centrales azucareros y cañaverales. Desde luego, Martí presidió en el plano moral y político la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana que su discípulo Fidel formuló el 16 de abril de 1961 durante el sepelio de las víctimas del bombardeo a los aeropuertos cubanos, preludio inmediato de la invasión de Playa Girón. No podía ser de otro modo. Martí había afirmado que la ley ha de ser justa porque si no, no es ley, y había defendido que la felicidad de un pueblo depende de la educación y la dignidad de sus hijos. Esa raíz profundamente humanista y antioligárquica es la que Fidel reconoció como fundamento del socialismo cubano al proclamar que la revolución solo podía ser fiel a Martí si era también una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. A lo largo
del resto de su fructífera vida, Fidel honró con hechos la herencia de Martí, condujo la campaña de alfabetización que convirtió a Cuba en territorio libre de analfabetismo, impulsó un sistema de salud y educación públicos que alcanzó niveles de excelencia reconocidos mundialmente. Promovió el internacionalismo solidario que llevó médicos, maestros y combatientes a los pueblos que luchaban por su liberación. Sostuvo la resistencia frente al bloqueo más prolongado de la historia. Defendió la soberanía en cada foro internacional. Desarrolló la ciencia y la cultura como pilares de la emancipación y junto al Partido Comunista de Cuba, que él mismo refundó y encabezó, consolidó la unidad política que permitió al pueblo cubano enfrentar cada desafío con dignidad, creatividad y firmeza, y mantuvo encendida la flama de la lucha planetaria por la construcción de una sociedad socialista, próspera y sustentable, aún después de la caída de la Unión Soviética. Por eso, como dijo Silvio Rodríguez, hoy voy a patrocinar el candor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es post ni moderna. Se admiten proscritos, rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada, hoy voy a hacer asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por el deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía y en solitario, ala de colibrí, liviana y pura, ala de colibrí para la cura. Gloria eterna Fidel, capitán victorioso de 1000 batallas. Gloria eterna Martí, su maestro, ideólogo y guía permanente. Gloria eterna al Partido Comunista de Cuba, colectivo que recogiendo las enseñanzas de Martí y de Fidel, su más aventajado discípulo, sigue dirigiendo la lucha imperecedera por la soberanía nacional y por el socialismo. Viva Cuba, viva su pueblo heroico, viva México, viva la unidad solidaria y la amistad solidaria de México y Cuba. Muchas gracias. Viva. Muchas gracias, estimado Y compañero. viva, compañero, viva. Viva, sí. Viva. Compañeros, vamos a pasar a nuestra parte de participaciones de ustedes. Quien quiera hacer algún comentario para rendir homenaje a nuestro comandante Fidel Castro, pueden levantar su mano o poner su manita les daremos la palabra para que puedan dar algunas palabras. El compañero Néstor, adelante. Compañero Néstor y después Becky. No sé si está listo el compañero Néstor. Sí, tu micrófono, Sí, Néstor. perdón, Que no perdón, sí, puede. cierto. Pues antes que nada, muy buenos días, compañeros, porque estoy emocionado ante esta bella pieza de oratoria que nos dedicó el compañero Santos Urbina, una buena pieza en donde combina, entrelaza el ideario de Martí y el ideario de Fidel que lo llevó a la práctica. Excelente, de veras muy emotivo. Y más que nada, aunque me adelanté escribiendo en el chat el bello poema que lo dicen todos, breve de Cultivo una rosa blanca, que estaba, si recuerdan ustedes, compañeros, yo creo que sí, porque le tocaron los libros de texto gratuitos, estaba escrita, estaba impresa en los libros de texto de la patria, este poema de José Martí, de Cultivo una rosa blanca. Hermosa, y de veras que es un bello homenaje para el comandante Fidel Castro en sus 100 años de haber nacido, que sigue vivo, porque el pueblo cubano está vivo ante esa resistencia
y es ejemplo de vida para todos nosotros. Enhorabuena, compañeros, y un gran abrazo fraterno para todos. Gracias, compañero Néstor. Adelante, querida Becky. Gracias, Coca. Mira, es mucho lo que hay que decir en relación a la vida de Fidel, desde luego, pero la exégesis que ha hecho nuestro compañero secretario Santos es muy hermosa porque combina justamente a los dos maravillosos, ¿verdad? Un inspirador y el gran revolucionario que es nuestro Fidel. Y sobre todo que da una breve síntesis de lo que ha sido la labor de Fidel dentro de Cuba en la revolución. Yo quisiera resaltar solo dos cosas. Una, además del sortilegio de la poesía de Silvio que nos leyó, que me encantó, es que ¿qué hace de un hombre un héroe? Pues el haber salido de su caparazón, de su pecera, para haber visto afuera y haber podido dar el cambio trascendente. ¿Qué le costaba a nuestro amadísimo Fidel haberse quedado en las sábanas de seda de su ascendencia? Nada. Sin embargo, él miró y rompió esas cadenas de la comodidad de su propio estatus y se adueñó de manera solidaria y amorosa con otras clases sociales para dar la pauta. Y eso quería poner de relieve. Un héroe, el último del siglo XX, ese fue Fidel. Ese es Fidel. Y número dos, a mí me gusta mucho subrayar, no creo estar equivocada, que cuando nosotros vemos la vida, como lo hemos visto del maestro Lombardo, como ahora que rendimos homenaje a Fidel y a Martí y a otros más, pongamos eh, en perspectiva no solo la grandeza de estos personajes, sino cómo podemos emularlos, porque estar alabando nada más, estar viendo desde lejos, no. Y más, esto va para la juventud socialista. Nosotros ya hicimos lo que hicimos con nuestra generación, pero los compañeros, sí, admiren, pero para emular. Siempre podemos ser como ellos, sino mejor que ellos. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, querida Becky. Compañeros, ¿alguien más? Que por favor levante su mano. No, no sé si me ayudan. No veo manos levantadas. Bueno, en lo que alguien se anima a participar, alguien más, les quiero decir que la existencia del comandante siempre debe de ser celebrada porque Fidel nos dejó en sus pasos huellas de esperanza y humanismo y que él ha sido, fue un hombre y un estadista, un hombre de futuro y que muchos tuvieron el privilegio de conocer, algunos de nuestros compañeros pudieron conocerlo, ahí vimos algunas fotografías de nuestra querida compañera Marta Elvia, que tuvo el privilegio de estar con el comandante, me parece que también la compañera Magda también tiene alguna fotografía con el comandante, entonces fueron muy privilegiados en poder conocerlo, pero siempre nosotros, aunque muchos no lo hayamos conocido físicamente, siempre vamos a sentir esa fuerza que el comandante nos inspira de lucha y de seguir resistiendo ante las amenazas, los embates del imperialismo, pues por un mundo mejor. Compañeros, ¿alguien más que quiere dar unas palabras? Compañero Cuauhtémoc. Compañero Maximino, parece que te está pidiendo la palabra. Ah, adelante, compañero Maximino, no lo veo, pero adelante. No veo. Gracias, buenos días todos, compañeras, compañeros. ¿Quién no conoce al comandante Fidel Castro de todas sus aportaciones, pues en las diferentes áreas de la vida humana y buscando siempre tener una
paz en el mundo, desarrollar la vida, la humanidad en paz y sobre todo llena de salud. Yo recuerdo en una de las oportunidades que tuvimos en una reunión con él en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, en donde, por cierto, ahí estuvimos con compañero Santos Urbina, allá en 1991. Él, en su plática que nos daba a los padres de familia que teníamos hijos allá estudiando en la escuela latinoamericana, pues explicaba que eh, su interés, su afán por recibir a los jóvenes que quisieran estudiar medicina, pues de los países que quisieran, él los recibía, incluso jóvenes latinoamericanos e incluso de Estados Unidos y países del mundo. Él pedía que los jóvenes regresaran médicos, especialistas, para que eh, regresaran a sus países y se hicieran cargo de la salud para salvar vidas en sus propios países. Eso era uno de los objetivos que él eh, pues, tenía al haber fundado la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Y bueno, pues tan es así que pues muchos jóvenes de todo el mundo pues están trabajando en salvar vidas exactamente en sus países de origen. Aquí en México tenemos varios jóvenes preparados allá en La Habana, Cuba, y pues está cumpliendo el objetivo de que él sigue salvando vidas a través de los médicos que él formó en su Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Eh, Él cuidó mucho ese aspecto porque pues el ser humano siempre requerirá de la salud para poder pues seguir luchando y buscando la libertad de los países que queremos ser libres, independientes. Pues es todo, compañeros. Gracias, compañero Mats. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien que quiera dar un poema? Compañera Carmen Huerta, por favor. Buenos días, compañeros. Pues maravillosa la exposición del compañero Santos, muy poética también. Me recordó mis infancias cuando aprendí justamente el poema de José Martí. Pues solamente compartir que mis hermanas, Dolores Huerta y Juana Huerta, tuvieron el gusto de conocer a Fidel Castro cuando él, y junto con el Che, trabajaban en la línea Peralvillo-Cozumel de la Ciudad de México como choferes. Uno era cobrador, o sea, los que revisaban los boletos, y el otro manejaba el autobús. O sea que ellos no vinieron a México de niños bonitos. Ellos compartían con el pueblo de México que diariamente utilizaba los autobuses. Era una línea muy conocida porque recorría partes de los barrios de la Ciudad de México, concretamente, pues Peralvillo, que era la zona donde vivía muchísima gente de nuestro pueblo. Esa anécdota pues la quería compartir porque ellas me la platicaron. Y dos personas muy sencillas, trabajadores,
como cualquier trabajador en México. Y aparte de su trabajo, pues venían a prepararse, ¿verdad? Y decirles a los jóvenes que hay que leer La historia me absolverá. Ese es el libro que Fidel de joven para mí es uno de sus máximos legados y que nos permite conocer más cómo él mismo se defendió cuando estuvo detenido en la cárcel en Cuba. Pues nada más era compartir esa anécdota, compañeros. Gracias, compañera Carmen. ¿Alguna otra participación, compañeros? Por favor, sírvanse a levantar su mano. Compañero Cuauhtémoc. No veo manos levantadas. Entonces, compañero Cuauhtémoc, ¿quiere hacernos la invitación para la siguiente semana, la Escuela de Cuadros? Parece que no tiene activado su micrófono, compañero Cuauhtémoc. Exacto, sí. La compañera Magdalena pidiendo la palabra. Gracias, compañera Nael. Compañera Malena, por favor. Buenos días, compañeros. ¿Se escucha? La escuchamos bien. Discúlpenme que vengo manejando, voy a comunidad. Bueno, yo quisiera decir, pues, que Fidel representa para su generación, para las generaciones de hoy y seguirá siendo para las de mañana un referente que transformó el pensamiento latinoamericano con respecto a que eh, se podía luchar contra el imperio, aunque fuera un país pequeño, aunque fuera en condiciones tan difíciles, primero derrocar a una dictadura impuesta como todas las de América Latina por Estados Unidos y que me voy a detener un momentito y que en este sentido pues representa una ruptura de todo lo que se pensaba con respecto a la fragilidad de los pueblos de América Latina. Y un hombre como él dio ejemplo de pensamiento, dio ejemplo de lucha, de batallas armadas, pero también después de toda una estrategia política para mantenerse frente al imperio. Y bueno, él tenía claro que el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de la cultura, era una forma de lucha, que eran armas también para demostrar lo que se podía hacer en el socialismo, aunque se fuera un país con un desarrollo muy pequeño, ¿no? Y hoy día, pues sigue siendo el ejemplo en la teoría, en la práctica y en cada una de las esferas de la vida de los pueblos. Y bueno, sigue siendo Fidel pues un emblema para la lucha de todos los pueblos y más en estos tiempos en donde pareciera que el imperio con
con Trump en la cabeza pudiera derrotar y sumir en la miseria a los pueblos. Y bueno, creo que Fidel a los 100 años de su nacimiento está vivo en el pensamiento de muchos pueblos y que pues nuestra obligación es difundir su pensamiento y su obra. Él fue un marxista muy claro de cómo aplicar las enseñanzas de los teóricos en América Latina. Y pues muchas gracias. Gracias, compañera Magdalena. ¿Alguien más, compañeros? Nos comenta el compañero Cuauhtémoc, que les pide una disculpa ya que tiene problemas con su audio y no ha podido resolverlo. Pero les recordamos que la siguiente semana nuestra Escuela de Cuadros tendrá como título Geopolítica Contemporánea, los focos fundamentales y los casos críticos desde la perspectiva marxista. En la primera parte, los casos que ahora son críticos, para que no se pierdan la Escuela de Cuadros. En lo que alguien más quiere participar, compañeros. Compañero Santos quiere hablar. Adelante, compañero Santos, por favor. Compañeras y compañeros, quise ser puntual en mi intervención, destacando esta relación en el pensamiento y en la acción del maestro y de su discípulo más avanzado, el comandante Fidel Castro, que encarnan el anhelo y el deseo histórico del pueblo cubano por su plena emancipación y que al revisar los procesos de lucha de los pueblos de nuestra América y la experiencia y el desarrollo que también tuvo Cuba en su lucha histórica, trazan toda una ruta ética, política, moral y revolucionaria de su camino hacia su emancipación y que se convierten pues en ejemplo para el resto de pueblos del mundo. ¿Cómo es entonces que Cuba, una isla que geográficamente es pequeña comparada con otros países, con una población numéricamente menor a la que otras potencias y gigantes económicos y de población hay en el mundo? ¿Y cómo es que esta isla y este pueblo superan a la potencia más grande en materia militar y económica que es los Estados Unidos, al imperio yanqui? Bueno, pues lo encontramos en la herencia de la lucha del pueblo cubano, inspirados en el pensamiento y la obra de José Martí. En ese pensamiento y en esa obra profundamente ética, profundamente moral, profundamente revolucionaria, profundamente humana, que al observar la realidad de nuestra América, él descubre tempranamente la amenaza que representa luego de lograr la independencia respecto de Europa, la amenaza que representa el imperio norteamericano hacia todos nuestros pueblos, como él lo explicó en esa carta a su amigo mexicano Manuel Mercado. Es decir, es esa claridad extraordinaria, esa visión profunda de José Martí y que es la enseñanza del pueblo de Cuba, pero también la experiencia de los pueblos de nuestra América en la obra y el pensamiento de Martí reflejada en la lucha del pueblo cubano. Si recordamos, Martí estuvo en México y él con sus opiniones
que tuvo en nuestro país, se comportó como un latinoamericanista, además de cubano, como un mexicano, porque conoció las contradicciones fundamentales que había en nuestro país en el momento en el que estuvo e hizo las advertencias respecto de la amenaza por parte de la potencia del norte con una extraordinaria claridad y de una extraordinaria vigencia de su pensamiento, inspirados también por esa sensibilidad de este poeta, de este extraordinario humanista que fue sensible al pueblo y a sus necesidades y a la aspiración de emancipación de nuestros pueblos, y que es recogida en sus luchas y en lo particular por el pensamiento y la obra de Fidel Castro, quien se inspira y que es el pensamiento de José Martí, que es llevado a la acción para la emancipación. Y entender, por lo tanto, que Cuba es ese faro y es ese corazón que ilumina y que alumbra el camino que finalmente todos los pueblos de nuestra América hemos de seguir. Y que estamos en la etapa del proceso de una revolución, que es una revolución latinoamericana, es una revolución de liberación nacional y que es una revolución profundamente antiimperialista. Ese es el carácter de la lucha ahora contra el capitalismo, el carácter de la lucha antiimperialista, es decir, la de enfrentar a las ambiciones de la potencia imperialista que tenemos de vecino y de impedir que esta potencia imperialista sojuzgue a nuestros pueblos. Y este es el carácter de todas las revoluciones que tiene América Latina, y Cuba va a la avanzada. Cuba va a la avanzada y por eso la agresividad por parte del imperialismo norteamericano para tratar ahora de destruir a Cuba, porque ahora quiere destruir a Cuba el imperialismo norteamericano, y por el ejemplo que Cuba representa, simbolizado en el pensamiento y la obra de sus grandes héroes, particularmente de José Martí y del comandante Fidel Castro. Este año, compañeras y compañeros, pues serán toda una jornada de actividades de homenaje al pensamiento y a la obra del comandante Fidel Castro en ocasión de su 100 aniversario, y habremos de tener una extraordinaria confluencia en agosto de este año, en ocasión de la conmemoración de su 100 aniversario, de su natalicio, en Cuba. Nos habremos de dar cita y habremos de participar gozosos de esta efeméride fundamental para nuestra América, para la lucha de nuestra América, y nuestro partido estará presente en este proceso. Llamamos e invitamos, compañeras y compañeros, que este homenaje lo hagamos todos los días en los lugares en donde nosotros participamos, actuamos, en todos los frentes en los que estamos presentes, que llevemos esta obra y este pensamiento martiano y fidelista a todos los espacios en los que nosotros nos desenvolvemos. Esa es nuestra tarea de carácter antiimperialista, internacionalista y solidarios con el hermano pueblo cubano, con la lucha de Cuba, que finalmente es también nuestra lucha. Ese es nuestro compromiso, y llevar esta escuela de cuadros a la acción práctica con acciones muy concretas en cada uno de los lugares, que cada uno de nuestros compañeros en el lugar que actúa realice estos homenajes y que lleve acciones muy concretas en homenaje al comandante Fidel Castro en su 100 aniversario. Esa es la tarea que tenemos, además de la lucha que compartimos de emancipación respecto del imperialismo norteamericano. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Santos. Así es, la vigencia del ejemplo, el pensamiento y obra de nuestro comandante Fidel Castro nos va a ayudar a triunfar. No solamente el pueblo cubano triunfará, sino todos los pueblos del mundo ante este momento oscuro que está viviendo la humanidad. Pero estamos seguros de que la humanidad va a escribir una página gloriosa
a través del ejemplo de nuestro comandante. Si ya no hay ninguna otra participación, compañero, damos Está por... Alejoca, está ¿Quién? Alejandra, está Ah, Ale, Alejandra. adelante, Ale, por favor, que no te veía, pero adelante. Muchas gracias, Coca. Buenos días a todos, compañeras y compañeros. Bueno, la historia de los pueblos, como los nuestros, de América Latina, de Asia y de muchos más lugares, siempre ha sido la lucha por nuestra liberación, por nuestra plena independencia económica y política. Y en ese lucha constante, antigua lucha constante, se levantan hombres y mujeres que enarbolan esas luchas, que las interpretan perfectamente y guían a sus pueblos para lograr esa liberación. Fidel Castro es uno de ellos, es un gigante, es un hombre que interpretó perfectamente el sufrimiento de su pueblo y lo supo llevar y regresarle la dignidad total. Total, si no fuese así, el pueblo cubano en este momento ya hubiera defeccionado. Pero no, es un guerrero, es un pueblo digno que lucha todos los días por emanciparse, por defenderse del imperialismo que todo el tiempo está con la bota en el cogote. Entonces, eso, compañeros, es tan inmenso, tan gigante, tan trascendente, que nosotros tenemos que ser estudiosos de esa historia, porque esa historia también es la nuestra, la lucha por nuestra liberación total. En ese camino, de alguna manera, esa historia de Cuba, de ese pueblo digno, México tiene que ver. México apoyó, fortaleció, ayudó, colaboró y lo hace todavía hoy día en la medida de sus condiciones y posibilidades, y eso hay que reconocerlo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que México es soberano y que le da en ayuda humanitaria el petróleo a Cuba como lo ha hecho hasta ahora. Qué bueno que lo siga haciendo y nosotros tenemos que apoyar y defender esa forma de actuar, esa defensa de nuestra soberanía y de decidir qué es lo que hacemos y a quién ayudamos. Entonces, compañeros, pues realmente yo festejo este día de hoy, que hablemos un gigante, de un gigante, porque como dice Becky, hay que emular todos los días con nuestro esfuerzo, con nuestras condiciones de vida, esa forma de lucha. Es el tipo de hombre nuevo que era Fidel. Entonces, pues eso es lo que yo quería decir y pues nada más. Gracias. Gracias, Ale. ¿Alguien más, compañeros? Me parece que ya no, entonces cerramos ya la sesión de hoy, el homenaje a este gran gigante, como dice nuestra compañera Ale, que fue el comandante Fidel Castro. Gracias, compañeros. Nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego.